Bienvenido a Populist. Algunos enfoques de la arqueología bíblica pueden ser polémicos. En lugar de analizar las pruebas materiales de manera objetiva, muchos arqueólogos involucrados en este campo han sido acusados de forzar la evidencia para ajustarse a nociones predeterminadas derivadas del deseo de confirmar la veracidad de la Biblia. Los arqueólogos no pueden demostrar que la Biblia es verdadera. Todo lo que pueden hacer es descubrir e interpretar los materiales de la mejor manera posible. Muchos de los descubrimientos que hacen parecen ser consistentes con los relatos bíblicos. En este vídeo analizaremos todas estas historias. Muchos eruditos han argumentado que la fuente de la historia de la inundación bíblica fue muy probablemente una gran y destructiva inundación que afectó a la región de Mesopotamia. Si es así, las proporciones de tal inundación fueron realzadas por la imaginación de los autores de la historia. Durante la temporada de excavaciones de 1928 a 1929 en el sur de Mesopotamia, el Irak actual, el arqueólogo británico Leonard Woolley descubrió 3 metros de sedimento en el agua de la antigua ciudad de Ur. Woolley interpretó esto como evidencia del diluvio bíblico. La capa fue fechada sobre el 4000 al 3500 a.C. Pruebas similares se han encontrado en muchos otros sitios de la región, pero no todas ellas son consistentes con las fechas de la capa encontrada por Woolley. Las inundaciones en la cuenca de los ríos de Mesopotamia fueron un fenómeno frecuente. Aunque no hay evidencia arqueológica en favor de una inundación de proporciones planetarias, hay consenso general en la creencia de una inundación catastrófica, o varias, en Mesopotamia durante el amanecer de la historia. Estas inundaciones podrían haber sido la inspiración para muchas historias de inundaciones aparecidas tanto en la tradición mesopotámica como en la Biblia. La historia de Abraham comienza con él y su familia viviendo en la ciudad mesopotámica de Ur, desde donde comienza su viaje a Canaán. En la segunda mitad del Génesis 11, tenemos una descripción detallada del árbol genealógico de Abraham, mencionando decenas de nombres. Durante las excavaciones en Mari, antigua ciudad del Éufrates en la actual Siria, se descubrió un impresionante palacio real, que produjo miles de tablillas inscritas que formaban parte de un grandioso archivo real. Las estimaciones modernas sobre la cronología de Abraham se sitúan entre 2000 y 1500 a.C. El archivo encontrado en Mari estaba en uso desde el 2300 al 1760 a.C., y los nombres de estas tablas muestran que los nombres provenientes de la genealogía de Abraham estaban ya en uso en esta área durante esa época. Este hallazgo no confirma la validez del árbol genealógico de Abraham, pero sugiere que la historia podría no haber sido una creación puramente ficticia. El libro Génesis capítulo 16 nos dice que la esposa de Abraham, Sarai, no podía tener hijos. Ella estuvo de acuerdo en que Abraham podía tomar una segunda esposa para engendrar un hijo. Esta fue su criada egipcia llamada Agar. Esta práctica está atestiguada en muchos textos encontrados por los arqueólogos. Hablemos de los textos de Al-Alaq del siglo XVIII a.C., e incluso el Código de Hammurabi. Todos coinciden en que adquirir un hijo de esta manera era una costumbre aceptada. Las tabletas de Nufi son un grupo de textos particularmente relevantes para este episodio. Fechado en la segunda mitad del siglo XV a.C., fueron recuperados de un antiguo asentamiento hurrita, en el Irak actual. Estos textos mencionan que una esposa estéril podría proporcionar una esclava a su marido para engendrar un hijo. En la antigüedad, la infertilidad casi siempre se atribuye a las mujeres estériles. Las fuentes antiguas rara vez culpan al hombre cuando se trata de esta cuestión. El capítulo 19 del Génesis cuenta la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra como resultado del comportamiento desviado y los pecados de sus habitantes. Un grupo de arqueólogos cree que han descubierto las ruinas de la antigua ciudad de Sodoma, situada en Tal el-Hammam, al este del río Jordán. Las fechas del sitio son consistentes con el periodo histórico temprano de la Biblia. Se estima que la ciudad fue habitada entre el 3500 y 1540 a.C. El sitio es considerablemente más grande que otros sitios de la región. Su ubicación no es la única razón por la que parece ser la antigua ciudad de Sodoma. Los arqueólogos creen que la ciudad fue abandonada de repente hacia el final de la Edad del Bronce Medio, que encaja con la imagen bíblica de la Sodoma que fue destruida de repente.
El sitio de Ketef Hinnom está compuesto por una serie de cámaras funerarias excavadas en la roca, situadas al suroeste de la ciudad vieja de Jerusalén, en el camino de Belén. En 1979, los arqueólogos hicieron un descubrimiento importante: 2 placas de plata rodadas con un texto escrito en hebreo antiguo. Se cree que estos artículos han sido utilizados como amuletos y se datan en el siglo VII a.C. Los textos de estos amuletos son un pasaje de la Biblia hebrea. A continuación se lee un pasaje importante del libro de los Números, conocido como la bendición sacerdotal: El Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga misericordia de ti, el Señor vuelve su rostro hacia ti y te da paz. Las inscripciones en los amuletos de Ketef Hinnom, ahora expuestas en el Museo de Israel, son consideradas como el texto bíblico más antiguo descubierto. Durante el Éxodo, los israelitas pasaron de la península del Sinaí a Transjordania y entraron en contacto con los reinos de Edom y Moab. En el libro Números 22, hay un relato en el que el rey de Moab, angustiado por la presencia de los israelitas, pide a un profeta llamado Balaam que maldiga al pueblo de Israel. A unos 8 kilómetros del río Jordán, un antiguo santuario de la Edad del Bronce fue excavado. Este sitio se conoce como Deir Alá. Una inscripción en arameo antiguo ha sido recuperada del sitio, que contiene la maldición profética de Balaam. La inscripción describe una visión divina que anticipa la destrucción y el castigo de los dioses malévolos. También emplea la expresión Dios Shaddai, que se asemeja a la expresión bíblica El Shaddai, Dios Todopoderoso. El título del texto dice: Las desgracias del libro de Balaam, hijo de Beor. Samaria cayó bajo el poder de los asirios en el 722 a.C. Los registros asirios dicen que el rey Sargón II capturó 27.290 prisioneros y los llevó al exilio a diferentes lugares, incluyendo Jalá y Jabor y otros lugares controlados por los asirios. Este hecho está confirmado en la Biblia y se apoya por evidencias materiales. En estos lugares de Mesopotamia, los arqueólogos han desenterrado muestras de ostraca, que son fragmentos de cerámica con la escritura en su superficie, y que llevan inscritos nombres israelitas. En el 701 a.C., el rey asirio Sennacherib invadió Judea. Muchas ciudades cayeron al ejército invasor, incluyendo la ciudad sureña de Laquis. Después del asedio, la ciudad fue capturada por los asirios, y varios hallazgos arqueológicos son consistentes con este acontecimiento. En el sitio de Laquis, los arqueólogos han descubierto puntas de flecha, una rampa de asedio, una contrarrampa, la cresta de un casco y una cadena utilizada por los defensores contra el armamento de asedio. En el sitio de la antigua ciudad asiria de Nínive, en el norte de Irak, una escultura en relieve representando la captura de Laquis fue recuperada del palacio de Sennacherib, y actualmente se muestra en el Museo Británico. Cuando el gobernante persa Ciro el Grande capturó Babilonia en el 539 a.C., ordenó la liberación de los judíos y otros grupos que permanecieron en cautiverio. Este episodio histórico está descrito en el libro de Esdras, y hay otros documentos históricos compatibles con la política de Ciro de permitir que muchos habitantes de Babilonia regresasen a su patria. Uno de los más famosos de estos documentos es el cilindro Quirus, un pequeño cilindro de arcilla escrito en escritura cuneiforme con fecha de la conquista de Ciro, actualmente exhibido en el Museo Británico. Uno de sus pasajes dice: «Devolví las imágenes de los dioses, que habían residido ahí, a sus lugares y los dejé morar en moradas eternas. Reuní a todos sus habitantes y les devolví sus viviendas». Otros documentos recuperados por los arqueólogos también contienen muchos nombres judíos de aquellas familias que decidieron permanecer en Mesopotamia después de que fueran puestos en libertad. Los textos de Murasu, por ejemplo, enumeran aproximadamente 100 nombres judíos que prosperaron en Mesopotamia poco después de la época de Ciro. Las huellas de los ambiciosos proyectos de construcción impulsados por Herodes el Grande se han encontrado en toda Palestina. Los restos que son sospechosos de ser del palacio del rey Herodes han sido descubiertos durante la excavación de un edificio abandonado en la ciudad vieja de Jerusalén, no lejos del Museo de la Torre de David. La importancia de este hallazgo es que algunos arqueólogos creen que este fue el escenario de uno de los capítulos más importantes de los Evangelios.
es donde tuvo lugar el juicio de Jesús y donde el procurador romano Poncio Pilato sentenció a Jesús a muerte.